Hola queridos amigos, les habla el profesor Gerardo Eto Cruz, soy del Perú y quiero en primer lugar agradecer a nuestro querido amigo Giovanni Figueroa que ha organizado esta red Hablemos de Derecho Procesal Constitucional, grupo público sobre el derecho procesal constitucional que viene impulsando a partir de estas tecnologías y por el fenómeno que estamos atravesando, la divulgación para que en casa podamos conversar, reflexionar sobre los predios que es el derecho procesal constitucional, que tiene ya una larga trayectoria y una reflexión que viene fundamentalmente desde los predios de Latinoamérica y que ha desarrollado lo que hace algunos años se habla del derecho constitucional común latinoamericano. Agradezco pues a ti, Giovanni Figueroa, y a todos los colegas mexicanos que están organizando e impulsando esta reflexión. Y el tema pues que voy a conversar es sobre la inconvencionalidad por omisión. Esta es una categoría conceptual que en realidad formaría parte de la posmodernidad y que constituye ya un concepto que se viene consolidando en los predios del derecho público, si bien está siendo desarrollado por los predios del derecho procesal constitucional, pero también del derecho internacional de los derechos humanos, como también del derecho público internacional. Antes de abordar el tema, quiero como marco y contexto señalar de que en algún momento, cuando nos cupo ser magistrado del Tribunal Constitucional, llegó una demanda de proceso de cumplimiento que lo plantearon un grupo de comunidades nativas. Exigían que el gobierno reglamentara la ley de consulta previa. Por las cosas y el azar de la vida me correspondió ser el ponente de ese caso. Llegó por el año 2009, 2007 lo habían planteado. El asunto es que se trataba de que ellos exigían de que se cumpliera con la ley de consulta previa. Eso motivó en el campo ya académico interno una profunda reflexión en torno a la exigibilidad de las cláusulas que forman parte del derecho internacional público. En este caso existía y existe pues el convenio OIT 169. Y este convenio establece pues de que todos los estados que han suscrito este convenio deberían desarrollar internamente su ley que regule la consulta previa. Como consecuencia de ello, el Tribunal Constitucional en su momento pergeñó una estructura argumentativa y que en síntesis planteó la tesis de que no solamente se genera una inconstitucionalidad por omisión, que es lo que normalmente se ha venido desarrollando, sino también habría una suerte de una inconvencionalidad por omisión cuando las normas que forman parte del bloque de convencionalidad exigen políticas legislativas y el Estado, como parte que ha suscrito este tratado, no lo ha desarrollado. Fue así como el tribunal emitió la STC 05427, raya 2009, ¿no? PC, ¿no? Eso se publicó en el 2010, de tal manera que ahí establecimos implícitamente, pero en forma, porque no quiero develar tras bastidores lo que hubo, pero hubo una discusión si debería acuñarse ya el fraseo de inconvencionalidad por omisión que está expresado ahí en estos fundamentos. El hecho es que ya el Tribunal Constitucional peruano en estricto hizo un aporte dentro de lo que es la vertiente jurisprudencial del derecho público constitucional común latinoamericano, de haber en parte acuñado este fraseo, esta categoría de la inconvencionalidad por omisión. Posteriormente, luego publiqué un artículo
que apareció en el 2014, ¿no? En donde se presentó para una ponencia que lo abordamos en uno de los congresos de Derecho Procesal Constitucional peruano. Y también en el 2014, en el 2015, este mismo trabajo lo hemos acompañado para un libro colectivo que supongo que ya se habrá publicado, que lo organizaron la profesora Sonia Escalante López, Gonzalo Armienta Hernández, Cuauhtémoc Manuel Yehensin Barriguet, que fue un libro homenaje a nuestro querido amigo Eduardo Ferrer Magrego, a la sazón hoy presidente de la Corte Interamericana. En consecuencia, me ha preocupado mucho esta categoría conceptual porque ahí hemos lanzado algunas aproximaciones conceptuales, que es lo que realmente hemos esbozado ahí. Pero desenredo todo esto como anécdota y entonces quiero abordar el tema de la inconvencionalidad por omisión. Y para esto quiero, en primer lugar, hacer una primera etapa de esta reflexión. La inconvencionalidad por omisión constituiría un salto cualitativo del primer concepto que se abordó desde los años 70, en que la ex Yugoslavia establecía la figura de la inconstitucionalidad por omisión. De tal manera que para entender, y esto dicho en periplo paralelo, para entender la inconvencionalidad por omisión, permítaseme, queridos amigos, hacer un pequeño desarrollo, por lo menos divulgativo, de lo que sería la inconstitucionalidad por omisión, porque la inconvencionalidad por omisión ha recogido conceptos, principios y categorías de este fenómeno que es la inconvencionalidad por omisión. No es que los haya traspolado, sino que más bien ha empezado desde hace mucho tiempo a desencadenarse conductas omisivas o renuentes de los estados signatarios que han suscrito un universo del derecho constitucional, del derecho internacional de los derechos humanos, y muchas veces por diversas razones no las implementan, no las ejecutan, no las impulsan, de tal manera que estas normas del derecho internacional de los derechos humanos no se ven desarrolladas en el mundo de la facticidad. Entonces, hablemos en primer lugar un poco sobre la inconstitucionalidad por omisión, para luego abordar ya el tema de la inconvencionalidad por omisión. Se ha sostenido de que todo texto constitucional, el ideal es que ella se cumpla en su plenitud. Eso en algún momento nuestro querido y gran maestro Germán Vidal Campos lo sostuvo en un célebre librito que se llamó muy tierno, Para vivir en la Constitución. Y entonces el ideal es que la Constitución, que establece los dos grandes marcos trascendentes en esta convivencia humana, que es la regulación del Estatuto del Poder y la regulación de los Estatutos de la Libertad, muchas veces no solamente se le violenta cuando se producen leyes que atentan contra ella, sino cuando la Constitución establece un programa de políticas legislativas que deben ser desarrollados por los sucesivos poderes constituidos. Y sin embargo, los sucesivos gobiernos no cumplen con el testamento y con desarrollar lo que ha establecido el testamento histórico del poder constituyente. Y en este concepto es que se genera una inconstitucionalidad, pero por omisión, por no desarrollar esas cláusulas que pide la norma constitucional. Pero para esto es necesario también establecer que el fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión se establece en función a la naturaleza de las cláusulas constitucionales. Brevemente una explicación. En la estructura interna de todo texto constitucional existen cláusulas operativas, cláusulas programáticas y en algún momento hice un aporte, cláusulas principistas, ¿no? O declarativas. Entonces tenemos normas programáticas, normas operativas,
así es, normas programáticas, normas operativas y normas declarativas. Las normas operativas son aquellas normas que están en el texto constitucional y se cumplen en la cotidianidad de la vida. Dada la norma, ella se internaliza en su facticidad y entre la norma y la realidad no hay ni una intermediación y se ve desarrollada. Normalmente son esas cláusulas que establecen el manejo de lo que es la parte orgánica de la Constitución, es decir, la estructura del Estado, porque es la propia Constitución la que regula la funcionalidad del poder político. Y también en el campo de los derechos fundamentales, fundamentalmente son los derechos de la primera generación, es decir, los derechos civiles y políticos. Esas son cláusulas que no requieren de leyes, de reglamentos, ni de ninguna intermediación. Dada la declaración, se cumple. Pero existen otro tipo de normas al que la doctrina consensuadamente les denomina cláusulas programáticas. Ellas son las que requieren o están condicionadas para que los sucesivos gobiernos las desarrollen a través de leyes. Toda cláusula programática, para que tenga vigencia, requeriría de una ley complementaria. He ahí el gran tema, que cuando hay un universo de cláusulas programáticas en la cual el Poder Constituyente estableció un programa de políticas legislativas a futuro y luego en los sucesivos regímenes o en la vigencia de ese texto constitucional hay una omisión en no desarrollar esas cláusulas programáticas, se genera ahí el fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión. Había otra cláusula que se llaman las cláusulas declarativas. Solamente me cabe señalar que las cláusulas declarativas son aquellas cláusulas que establecen principios de buen gobierno. Son cláusulas no de un lirismo declarativo, no. Digo cláusulas declarativas porque establecen cláusulas que van a establecer pautas hermenéuticas. Normalmente las cláusulas declarativas son las que desarrollan los grandes principios constitucionales. Dejémoslo ahí. En ese contexto es que podríamos señalar, pues, de que el tema de la inconstitucionalidad por omisión es un fenómeno patológico en los estados constitucionales, porque se afecta a la Constitución a través de una silenciosa forma en donde los gobernantes no impulsan las normas que exige la Constitución. En ese contexto es que se produce ya un salto cualitativo en el derecho público y en la dinámica de los estados contemporáneos, en el sentido de que, aparte de este fenómeno, porque la inconstitucionalidad por omisión, advirtámoslo de una vez, son problemas internos dentro de la soberanía de cada estado. Pero cuando hablamos de la inconvencionalidad por omisión, es un problema en donde el estado signatario que ha suscrito determinados tratados en materia de derechos humanos, ellos están obligados también a desarrollar las cláusulas que están establecidas en el corpus juris latinoamericano, como es la Convención Americana, más sus protocolos, más sus sentencias, más las otras normas que son consultivas. Todo eso forma lo que se denomina el bloque de convencionalidad. Entonces, el salto cualitativo ocurre cuando en estos momentos todos los estados, digamos, latinoamericanos, por una serie de factores, no honran con desarrollar esas cláusulas, sean programáticas, sean principistas o declarativas, que es lo que vamos a ver. Esto es prácticamente un poco la aproximación de lo que sería la inconvencionalidad por omisión. Yo en algún momento establecí, digamos, una suerte de lo que podría ser las formas como se manifiesta la inconvencionalidad por omisión. Utilicé ciertas categorías de la inconstitucionalidad por omisión y a partir de ahí he abordado como una primera aproximación conceptual el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión, y he sostenido que habrían
dos variantes de inconvencionalidad por omisión, que es prácticamente la inconvencionalidad por omisión lato sensu y stricto sensu. La inconvencionalidad por omisión lato sensu, en términos genéricos, se expresaría a través de dos variantes. Una que sería la inconvencionalidad por omisión de actos políticos o de gobierno, y dos, la inconvencionalidad por omisión indirecta. La omisión convencional de actos políticos o de gobierno se prefigura cuando precisamente el gobierno, teniendo tras sus espaldas un conjunto de normas que regulan el derecho internacional de los derechos fundamentales o de los derechos humanos mejor, ellos simplemente por una suerte de discrecionalidad o porque en algún momento su decisión política no les conviene o porque simplemente hay dejadez, apatía, abulia, entonces los gobiernos no complementan lo que impone prácticamente el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces ahí estamos ante estos actos políticos de gobierno en donde en todo caso el gobernante dirá, bueno, nosotros somos soberanos y bajo los marcos del principio de libre autodeterminación de los pueblos ya veremos en qué momento podemos impulsar esos tratados internacionales. Esa sería una primera aproximación de la inconvencionalidad por omisión de actos políticos o de gobierno. Luego habría esta inconvencionalidad por omisión indirecta. Esta prácticamente surge cuando nos desarrollan también el bloque de convencionalidad, pero a través de tres variantes o subvariantes. Una sería la ilegalidad por omisión. En este caso se trata de que al tratado internacional se le ha dado una ley complementaria, pero luego esta ley complementaria precisamente requiere a su vez de un reglamento que la desarrolle, la declaración de lo que está en el pacto. Y sin embargo, no se desarrolla esta norma infralegal por determinada razón o circunstancia, ¿no? Entonces ahí tenemos una variante dentro de lo que sería la comisión de la inconvencionalidad por omisión indirecta. Luego tenemos la inconvencionalidad por omisión de actos administrativos. En este caso no es que falte la ley, en todo caso está el tratado, a lo mejor se ha desarrollado la ley y hasta hay algún reglamento, pero en el peldaño del sistema de fuentes de su ejecutabilidad, el acto administrativo que debe ser el que lo desarrolle simplemente no se desarrolla. Y estamos, parece paradójico, pero simple y llanamente no ha ocurrido ese cumplimiento por una fase ya de naturaleza administrativa. Por lo tanto, la administración pública tiene aquí una grave responsabilidad en no impulsar lo que está establecido en el marco jerárquico de ese pacto. Y finalmente tenemos una tercera variante que propuse en su momento, que serían las omisiones de la función jurisdiccional. Aquí se trata de una inconvencionalidad indirecta. Cuando, por ejemplo, el Poder Judicial, así sea la alta corte, como puede ser aquí en el Perú, la Corte Suprema, o el Tribunal Constitucional o el Tribunal Electoral, a través de esos fallos, ha afectado el no cumplimiento de una cláusula que está en el bloque de convencionalidad. En líneas generales, esa es prácticamente la inconvencionalidad por omisión lato sensu, que repito, está expresada en dos variantes, por acto de gobierno y por una omisión indirecta. Luego tendríamos la inconvencionalidad por omisión en forma o estricto sensu. Aquí estamos típicamente ante los tratados, que ya veremos más luego, que requieren del desarrollo de una ley para que a su vez pueda tener su fase de que se cumpla, y simple y llanamente no ha sido desarrollado. Hablamos de una inconvencionalidad por omisión estricto sensu cuando la omisión surge de una expresa cláusula programática, ¿no? Y normalmente, ¿cuáles serían esas cláusulas programáticas? Ya veremos luego, son aquellas que requieren de
políticas de naturaleza prestacional. Lo dejo mientras tanto ahí, ¿no? Eso es más o menos, y podríamos decir que la inconvencionalidad por omisión tendría determinados presupuestos que son más o menos los siguientes. Uno, que el no acatamiento de una norma internacional en materia de derechos humanos derive de una cláusula expresa, específica, taxativa. Dos, que esa cláusula convencional no sea exigible por sí misma, o sea, no sea de naturaleza operativa, sino de naturaleza programática. Y tres, que en el ordenamiento interno concreto de cada país no se impulsen medidas que lleven a, sean legislativas, administrativas, gubernamentales o jurisdiccionales, que lleven a ser exigible esa cláusula. Y en este contexto podríamos decir, en la propuesta que hice hace un tiempo, que la inconvencionalidad por omisión tiene dos variantes, que es la inconvencionalidad por omisión total o parcial, ¿no? Hablamos de una inconvencionalidad total cuando la norma del bloque de convencionalidad no se ha desarrollado, ¿no? Y parcial es cuando se ha desarrollado a través de una ley, pero se ha distorsionado, ¿no? Eso es más o menos, en líneas generales, lo que quería conversar sobre esta primera parte que propuse hace ya 6, 7 años. Sin embargo, como fue una propuesta de una aproximación conceptual, pienso yo que era necesario replantear nuevamente el tema de la inconvencionalidad por omisión. Precisamente en el mes de diciembre del 2019 cerré un trabajo de investigación sobre la inconvencionalidad por omisión a través de una especie de balance y perspectiva, y he retomado nuevamente el tema y he señalado pues que se trata de un reinvento contemporáneo, el tema de la inconvencionalidad por omisión, pero que a la fecha la propia Corte Interamericana, pese a que implícitamente lo ha venido abordando, a la fecha aún no ha lanzado, en el marco de un fallo de la Corte, su desarrollo para que establezca los presupuestos, los requisitos y todos los marcos en los cuales se podría desarrollar esta pauta conceptual desde los predios de la jurisprudencia. Bien, podríamos decir que entre la inconstitucionalidad por omisión y la inconvencionalidad por omisión hay cercanías y hay diferencias, ¿no? Es decir, hay coincidencias. En primer lugar, ambas características conceptuales identifican una inercia del legislador. Es decir, en la Constitución hay cláusulas que requieren el desarrollo complementario de una ley ordinaria. Lo propio en el bloque de convencionalidad también. Y ambos marcos normativos, al corresponderle al Estado, a través de sus políticas legislativas o gubernamentales, ser desarrolladas, simplemente el gobierno o el Estado, dentro de su política interna, no la desarrolla, ¿no? Es decir, tiene que haber aquí una característica común de ambas figuras. Hay un deber de legislar y simplemente ello no ocurre. Luego tenemos, pues, que en el deber de legislar se trata de que la inconvencionalidad por omisión requiere también de una situación que lleve a que el Estado desarrolle lo que es en el campo de los derechos humanos. Y en cambio, en la inconstitucionalidad por omisión, debe desarrollar no solamente temas que tengan que ver con los derechos fundamentales, sino también puede que sea, en el caso de la inconstitucionalidad por omisión, el no desarrollo de cualquier otra cláusula que no necesariamente tenga que ver con los derechos fundamentales. No se olvide que en la Constitución se regulan los derechos fundamentales o los derechos constitucionales. En el bloque de convencionalidad se regulan los derechos humanos. Una inconvencionalidad por omisión supondría el no desarrollo y por lo tanto la violación de un derecho humano.
en la inconstitucionalidad por omisión, su no desarrollo puede significar la afectación de un derecho fundamental o de cualquier programa que ha establecido el testamento histórico de la Constitución y simplemente no se ha desarrollado, ¿no? Por otro lado, debemos señalar que en el campo académico, y aquí permítanme citar el texto que hemos trabajado, se ha señalado que solo hay omisión del legislador cuando éste no dicta las normas necesarias para la concreción de las normas constitucionales no exigibles por sí misma. Sin embargo, esta postura estimamos que es muy restrictiva. Nosotros estimamos que es necesario asumir una concepción radicalmente distinta, y ello significa que tanto la inconstitucionalidad como la inconvencionalidad por omisión no es un problema de mera producción legislativa, como obligación constitucional o convencional, sino de orden material. Otra coincidencia en ambas cláusulas normativas es la simetría de que muchas normas no son desarrolladas a nivel constitucional, ¿no? En las omisiones constitucionales se puede generar un acto lesivo, lo propio en la inconvencionalidad por omisión, pero mientras en la inconstitucionalidad por omisión se trata de afectaciones de derechos constitucionales y que motivan a que la persona afectada sea un agraviado, la persona afectada por una inconvencionalidad por omisión viene a ser una víctima, que serían conceptos que he podido decantar a partir de esta reflexión. Tanto la inconstitucionalidad como la inconvencionalidad por omisión, ambas tienen en común que el transcurso del tiempo genera el fenómeno de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad por omisión. Por lo tanto, como decía el profesor lusitano Jorge Miranda, aquí hay un juicio sobre el tiempo, ¿no? Tiempo razonable y prudente en que debe el legislador honrar esas cláusulas programáticas y no son desarrolladas. Por otro lado, también hay ciertas diferencias entre ambos conceptos. Perdón. Y es la siguiente. En la inconstitucionalidad por omisión, no siempre, algo lo he dicho ya, no siempre se trata del desarrollo de un derecho fundamental. Puede ser por algún otro lineamiento programático que establece la Constitución, ¿no? Y la inconvencionalidad por omisión será la sustracción de no coadyuvar a afirmar la vigencia efectiva de un derecho humano, ¿no? A partir de esta situación, yo quiero permitirme ahora sí señalar una nueva propuesta de tipologías. Esta vez he tratado de decantar y pienso de que habrían unas complejas tipologías que podríamos ir ya esgrimiendo a estas alturas de estos tiempos. Entonces, frente a esta patología silenciosa, en este caso de la inconvencionalidad por omisión, quiero proponer unas tipologías que vamos a enumerarlas y a conversarlas. La primera sería la inconvencionalidad por omisión proveniente de normas que requieren de leyes ordinarias. Ya lo he sugerido en el anterior trabajo. Pues es muy sencillo. Cuando existen cláusulas programáticas en los tratados internacionales, sean regionales o a nivel internacional, OEA o Naciones Unidas, y habiendo el deber de legislar en el ordenamiento interno de cada estado, el gobernante que en esos momentos forma parte del régimen político no desarrolla esas cláusulas programáticas, entonces ahí estamos ante esta inconvencionalidad por omisión típica, ¿no? Que requiere prácticamente esta complementariedad. Sobre todo, ¿cuáles serían esos tratados que requieren como cláusulas programáticas su complemento legislativo? He tratado de revisar un poco el amplio mare magnum
de lo que es el bloque de convencionalidad regional o internacional, y he caído en la cuenta de que sobre todo se trataría de los tratados internacionales de naturaleza prestacional, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales. No se olviden que existe un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, y por lo tanto, todas las materias que significa que el Estado establezca un presupuesto para que se cumplan estas cláusulas, realmente son las que generan fundamentalmente este tipo de inconvencionalidad por omisión, ¿no? Entonces, si nosotros leemos el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permítaseme, ahí el propio pacto, en el artículo 2, establece que debe haber el deber de legislar. Permítame. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos que aquí son reconocidos. Entonces ya el propio pacto establece la obligación de legislar los derechos de naturaleza prestacional. Es cierto que estos derechos han sido en algún momento calificados como derechos blandos, ¿no? Porque no generarían una vinculatoriedad con cada estado, y que en todo caso se trataría de una política discrecional del legislador en función a la estructura de lo que se recauda en el campo tributario y del flujo del Producto Bruto Interno y de los agentes económicos, que a mayor recaudación hay más posibilidades de honrar con los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante ello, esta presunta liberalidad no debe significar que sea un margen para que se genere este fenómeno patológico de la inconvencionalidad por omisión, ¿no? Sobre todo porque ahora más que nunca que vivimos el drama de la globalización, de la pandemia a través de virus, precisamente la inconvencionalidad por omisión se viene desencadenando porque las actuales consecuencias, por lo menos para América Latina, en donde en cada país no hay capacidad para poder afrontar toda la estructura del servicio de la crisis sanitaria, eso ha significado por una situación muy concreta, de que los gobiernos nunca han venido honrando como un orden prioritario una estructura presupuestal que habilite hospitales con los equipos de la modernidad y que puedan enfrentar lo que hoy en estos momentos es una situación sombría y dramática. Este es un claro ejemplo que en estos momentos vivimos de cómo por la figura de la inconvencionalidad por omisión se patentiza ahí de que no ha honrado, los gobiernos no han venido honrando la situación de lo que es este tipo de desarrollos, sobre todo en la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, que son consustanciales a los roles del Estado. Luego tenemos otra, la primera tipología es la inconvencionalidad por omisión proveniente de normas que requieren de leyes ordinarias. Luego tenemos una segunda, que es la inconvencionalidad por omisión proveniente de cláusulas principistas que requieren del desarrollo ya no meramente declarativo, sino constitutivo en los ordenamientos internos, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que en los diversos tratados que regulan el derecho internacional de los derechos humanos, hay un conjunto de tratados cuya estructura morfológica en su redacción y en su fraseo son normas de naturaleza principista.
en donde establecen principios que fundamentalmente son los derechos civiles y políticos. Son los derechos en donde se le pide al Estado una abstención. Y sin embargo, el Estado, por una u otra manera, al no desarrollar este tipo de cláusulas, se genera también un fenómeno de la inconvencionalidad por omisión. Esta tipología que aquí esbozamos ciertamente resulta ser un poco compleja, dado que no está la cláusula convencional estableciendo una política legislativa, pero está estableciendo una norma principista que debe ser desarrollada. Pero precisamente ahí viene la actitud un poco pérfida de los gobernantes, que como son normas aparentemente por su estructura morfológica declarativa o principista, no llevan a ser desarrolladas. Y sobre todo cuando los gobiernos establecen esa dichosa frase para evadir la responsabilidad convencional, ese margen de apreciación nacional. Estimamos que si hay aquí una omisión inconvencional, y con mayor razón cuando la estructura de estas cláusulas de los tratados proclaman deberes jurídicos que se trocan más bien con obligaciones morales. Pero no se trata de que el Estado cumpla con obligaciones morales, se trata de que el sustento moral se ve desarrollado a través de una norma, principio que debe ser cumplimentada, y sin embargo el Estado no lo desarrolla. Para los efectos de esta explicación, también el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice, entre otras partes, cada Estado parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. Bien, luego tenemos una tercera tipología que aquí ofertamos al mundo académico, que es la inconvencionalidad por omisión proveniente de sentencias convencionales que no son cumplidas en los términos expuestos por la jurisdicción supranacional por parte de los estados. Permítaseme aquí un breve excurso. Estimamos que habrían dos bloques de convencionalidad: el bloque de convencionalidad regional y el bloque de convencionalidad internacional. En lo que atañe al bloque de convencionalidad regional, la propia Corte Interamericana ha señalado que el corpus juris interamericano está conformado por la Convención Americana, más sus protocolos adicionales, más la cosa juzgada convencional. Me tomo como reserva las opiniones consultivas. En todo caso, debe quedar claro que entre el universo que conforma el bloque de convencionalidad están las sentencias de la Corte Interamericana. La tipología que estamos planteando, inconvencionalidad por omisión, cuando no se cumple lo que ha emitido la Corte Interamericana, un fallo, este fallo realmente se trata de una cosa juzgada convencional y por lo tanto una cosa convencional interpretada. Cuando la Corte Interamericana emite un fallo emplazando al Estado denunciado, debe quedar claro que el Estado obligado no es el único que está vinculado con lo que ha dispuesto, si bien ahí debe ser para el caso que fue objeto del contencioso convencional. Cada vez que la Corte Interamericana emita una sentencia, esa sentencia tiene vinculación para todos los países de la región. Tiene, por tanto, efectos erga omnes. Si esto es así, quiere decir que si una sentencia establece una serie de políticas a ser desarrolladas o cumplidas y luego el órgano o cada país no lo cumple, no lo desarrolla, allí se genera también una inconvencionalidad por omisión
proveniente de la jurisprudencia convencional. A su vez, podríamos decir que la propia Corte puede establecer una suerte de sentencia como vacatio sententiae para que se establezca el cumplimiento. ¿Qué pasa si el Estado no lo ha desarrollado lo que se estableció? Se ha generado una inconvencionalidad por omisión. O también cuando la propia Corte Interamericana ha establecido una política de hacer algo y simple y llanamente no se ha desarrollado. Y por tanto, ahí también tenemos esta figura de la inconvencionalidad por omisión proveniente de sentencias convencionales. Para ir ya cerrando, tenemos una inconvencionalidad como tercera, A, B, C, D, cuarta, inconvencionalidad por omisión proveniente de opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Sobre el particular, en lo personal, estimo de que las opiniones consultivas prácticamente es una competencia de la Corte. La Corte ha dicho que ellos son competentes no solamente para ver los contenciosos jurisdiccionales, sino también cuando un Estado parte ha formulado una consulta y por lo tanto esa consulta va a vincular a toda la región. Sin embargo, la propia Corte también ha señalado que esta presunta vinculatoriedad no es absoluta y es relativa. En todo caso, dado la situación de una inconvencionalidad por omisión proveniente de una opinión consultiva, podría manifestarse, según el caso, una figura de esta inconvencionalidad. Por ejemplo, quiero, para que quede un poco explicado, la Corte Interamericana en algún momento ha emitido una opinión que corresponde a lo que es la opinión consultiva sobre el tema de lo que es la identidad de género, los matrimonios gay, etcétera, etcétera. Ahí ha establecido el anteaño pasado una situación que es la de establecer la obligación, diríamos, de que los estados empiecen a impulsar dentro de sus políticas de no discriminación el reconocimiento al derecho de la identidad sexual, el reconocimiento de la unión del mismo sexo, etcétera, etcétera. En esta sentencia, en esta opinión, ha establecido la Corte algo importante, ¿no? De que el no cumplimiento de cada país en no impulsar el matrimonio gay, etcétera, etcétera, no necesariamente desarrolla una inconvencionalidad por omisión. Esto es muy interesante y al respecto, el profesor Néstor Pedro Sagüez, hace poco estuvo en Perú y planteó esta ponencia, la Convención Viviente en la Opinión Consultiva 24-2017. Esta es la Opinión Consultiva 24-2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo presentó en el 12 Congreso Nacional de Derecho Constitucional y que está publicado en los volúmenes, en el volumen 1, que publicara el profesor Ernesto Blume Fortini, que es nuestro presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. En todo caso, lo dejo ahí, esta tipología, y finalmente, para terminar, tenemos la inconvencionalidad por omisión proveniente de mutaciones convencionales, donde su pretendido cumplimiento o ejecución se ve distorsionado o denaturalizado por una interpretación perversa por parte de los estados llamados a cumplir las normas internacionales de derecho. Se lo resumo así. En este caso, se trata de que el bloque de convencionalidad ha sido en todo caso desarrollado
sea por una política legislativa, jurisdiccional, administrativa, sea por lo que fuere. Sin embargo, ese pretendido desarrollo se ve distorsionado o desnaturalizado o mal interpretado. Es por eso, porque no se olviden que el concepto mutación constitucional corresponde a la forma en cómo se da una interpretación distinta al contenido esencial de esa cláusula normativa, en este caso de un tratado internacional. Y por lo tanto, si el legislador desarrolla o formalmente cumple con desarrollar esa cláusula, pero la distorsiona, ahí estamos ante una mutación convencional. Normalmente pienso de que hay muchas formas perversas en la que opera esta situación, que es muy compleja. Pero solamente pongo como ejemplo la inconvencionalidad por omisión de esta mutación convencional que corresponde a la judicatura, en donde se establecen una serie de sentencias dentro de la política interna de un país y sin embargo muchas sentencias violan lo que ya habría señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de lo que está ocurriendo en muchos países de América Latina y sobre todo aquí en el Perú, donde existe un populismo penal mediático, se está desnaturalizando lo que ya estableció la Corte Interamericana sobre prisiones preventivas, plazo razonable, el debido proceso convencional. Es decir, si bien el Estado, dentro de su potestad soberana, ha establecido políticas legislativas criminales, regulando figuras típicas de delitos que tienen que ver con narcotráfico, terrorismo, espionaje, o delitos graves como de corrupción, lavado de activos, o crimen organizado, trata de blancas, etcétera, etcétera, está bien. Se ha regulado en el campo penal, en el campo procesal penal. Pero por el solo hecho que ya esté regulado, ¿qué pasa si esa legislación pervierte los elementos constitutivos de lo que puede ser tal figura penal y lo distorsiona de lo que ha dicho la Corte Interamericana o a nivel procesal? Entonces ahí tenemos pues que se ve menoscabado. Miren, voy a leer, ya estoy terminando, la propia Corte Interamericana en una opinión consultiva 13 del año 93 tajantemente señaló lo siguiente: son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y específicamente la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2. También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que él exige, con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención. Si estas normas se han adoptado de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno contra él, es indiferente para estos efectos, ¿no? En líneas generales, este tipo de inconvencionalidad por omisión proveniente de mutaciones convencionales se trataría pues de una inconvencionalidad parcial, ¿no? Una inconvencionalidad por omisión parcial. ¿Cuáles serían los antídotos para poder abordar este fenómeno patológico? Pues apelar a los procesos constitucionales, como sería el proceso de cumplimiento, ¿no? El proceso constitucional de amparo, el proceso de habeas data, el proceso de habeas corpus, entre otros, ¿no? Por ejemplo, respecto al habeas corpus, en estos momentos en el Perú se viene incriminando y generando detenciones preventivas, prisiones preventivas como consecuencia de la delación eficaz o los colaboradores eficaces. Pero sin embargo, la propia Corte Interamericana ha establecido como requisito de que cuando a una persona se le imputa la comisión de un delito en función a una delación premiada, no me injuria y no interesa, pero es la figura de colaboración eficaz, arrepentido, testigo oculto, etcétera, etcétera. La propia Corte Interamericana ha establecido que el imputado tiene derecho, en el marco del derecho de defensa, a formularle un pliego contrainterrogatorio a la parte que imputa para establecer un equilibrio simétrico en donde haya una igualdad de armas.
Eso lo ha señalado en el proceso de Norín, Cotrimán y Pichún Payalao. Y sin embargo, ahí vemos cómo se ha generado en los ordenamientos internos provenientes de esta mutación convencional por las sentencias o por las detenciones preventivas de los órganos jurisdiccionales. Finalmente, ya que el tiempo, no quiero excederme, ya estoy con más de 40 minutos, en el trabajo hemos revisado, solamente voy a leer los casos en donde de una u otra manera, aunque no taxativamente, la Corte Interamericana ha abordado el tema de la inconvencionalidad por omisión, como es el caso de la última tentación de Cristo versus Chile, caso Garrido Baigorria versus Argentina, caso César versus Trinidad y Tobago, caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos mexicanos, caso González y otras, paréntesis, Campo Algodonero versus México, Varus Ixcher versus Perú, caso Durán y Ugarte versus Perú, caso Zambrano Vélez versus Ecuador, caso Eliodoro Portugal versus Panamá, caso Almonacid y otros versus Chile, caso Trabajadores Estado del Congreso versus Perú, caso Boyce y otros versus Barbados, caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia, caso Apiz Barbera y otros versus Venezuela, caso Prado Bugallo versus España. Entonces ahí tenemos, queridos amigos, una visión mínima, por cierto, muy apretada, de este problema que hoy forma parte de nuestra post e hipermodernidad, la inconvencionalidad por omisión que corresponde a todos los jueces apelar a su control. Para resumirlo, el antídoto más eficaz sería el que en la propia judicatura nacional de cada país, dado que fuere un fenómeno de una inconvencionalidad por omisión según las variantes o tipologías, le correspondería al juez ejercer a través del mecanismo que la propia Corte Interamericana ha establecido del control difuso de convencionalidad, en donde el juez podría suplir esa inercia, esa conducta contumaz, omisiva, renuente del legislador, del ejecutivo, del órgano jurisdiccional, y anteponer la cláusula omitida frente a la presuntamente desarrollada o frente a ese vacío que en algún momento un profesor hablaba sobre en busca de la legislación, ¿no? Cuando no hay legislación, ¿por qué? Porque simple y llanamente el gobierno o el Estado miembro no lo ha desarrollado. Grosso modo, queridos amigos, quería compartir un poco dentro de este mare magnum muy denso. Espero que haya quedado mínimamente explicado esta cartografía cognitiva de este tema, que creo que debe en su momento la Corte Interamericana aprovechar las circunstancias de un fallo para establecer los lineamientos, porque a la fecha no lo ha desarrollado, y sería bueno que la Corte establezca ya lo que en algún momento el Tribunal Constitucional peruano abordó en parte esta situación. Queridos amigos, nos queda simplemente despedirnos. Agradecemos al profesor Giovanni Figueroa por esta invitación. Saludo a todos los demás colegas, y creo que por ahora, desde nuestras modestas trincheras, desde casa, podemos seguir compartiendo el sentido de la condición humana, que es en estos momentos apelar a la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información a través, por lo menos, de estas tecnologías, y hacer un voto espiritual para que el problema de la pandemia llegue a ser menguada, y en su momento ya el humano, por su gen, ya empiece a tener la convivencia social que por ahora estamos enclaustrados. Muchas gracias.